Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a una nueva serie de episodios del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y digo serie de episodios porque por segunda vez, no solo en este año, sino en general en este podcast, vamos a estar teniendo una serie de 5 episodios, algo que me emociona mucho. Para aquellos que no sepan, quizás son nuevos en el podcast, la primera serie de episodios salió los primeros 5 días del 2024 y estaban muy alineados a herramientas y pasos tangibles y específicos que pudiéramos dar para establecer, para accionar, para concretar un 2024 soñado, un 2024 alineado, un 2024 en donde nos acercáramos cada vez más a esos objetivos que nos planteamos al final del año anterior o al principio de este. Fue una serie que la verdad me disfruté mucho grabar. Esa vez siento que fue algo intuitivo, porque literalmente la idea se me ocurrió el 1 de enero y fue como, vamos a grabarlo ya mismo, y en una sola sentada grabamos todo. Y fue algo bastante demandante porque normalmente yo grabo un episodio por vez. Grabar 5, aunque fueron episodios un poco más cortos de lo tradicional, sigue siendo algo bastante demandante, sigue siendo algo que en tema energético, en tema incluso de voz, me cansó un poco. Pero fue algo que me disfruté y para mí personalmente me gustan, me disfruto las series de episodios de podcast que he llegado a consumir de otros podcasters. Soy de esas personas que literal se emociona por qué va a venir en el día 2, en el día 3 y así sucesivamente. Y fue algo que quise traer para este año. La idea de esta serie de episodios que sí ha tenido un poquito más de planificación, ha tenido un poquito más de intención, no es algo de que hoy me levanté y dije voy a grabar la serie, esto ya yo tengo varias semanas pensándolo, y mi idea, mi objetivo con este cierre de año e inicio del siguiente, que por ende, por eso esta serie se llama Cerrando e Iniciando, es que vamos a tener el primer par de episodios que son en el 2024, 30 y 31 de diciembre. Vamos a estar enfocándonos en la parte del cierre, en la parte de reconocer, de agradecer todo lo que sucedió este año, todos los pasos que dimos, todos los logros, todo lo que llegamos a obtener, incluso si llegamos a atravesar situaciones difíciles, que en mi caso definitivamente a nivel interno sucedió. No llevarlo al lado de la positividad tóxica de que todo tiene una razón de ser y todo es bonito y de todo se le puede sacar algo. Hay situaciones que definitivamente fueron difíciles y punto, pero es también el reconocer cómo las atravesamos, cómo las navegamos, cómo eso nos hizo crecer y ser más valientes y más resilientes. Pero por otro lado, si te llegaron a pasar cosas buenas, si llegaste a lograr algo que tanto querías, un objetivo que venías persiguiendo desde hace tanto tiempo, antes de entrar a planificar el siguiente año, es darle el espacio a esos momentos, es reconocer todo lo que tomó para tú poder llegar allí, cada paso que diste, cada vez que te lanzaste, tu valor, tu coraje, tu constancia, la energía que le dedicaste, el tiempo que le dedicaste. Entonces ese va a ser el enfoque de la primera parte de esta serie. Y ya cuando entremos a los episodios del 2025, que van a salir el 1, el 2 y el 3 de enero del 2025, sí nos vamos a enfocar un poco más en el accionar, pero a diferencia de quizás la primera serie de episodios que estaba definitivamente muy centrada en la acción, y es algo que les recomiendo visitar o revisitar esos episodios si ya los escucharon, porque siento que tienen mucha información y contenido de valor. Esta vez me quiero enfocar en los inicios más ligeros, en el escucharnos, en el brindarnos un poco de adaptación, un periodo de poder transicionar de forma más pausada y más calmada. Esto también se los conté un poco en el video que les estoy grabando, puede que ya haya salido o esté a punto de salir para mi canal de YouTube, en donde quise mostrarles un poquito del tras cámaras de cómo es el planificar y grabar y sacar una serie de episodios de podcast. Pero básicamente en ese periodo, en esa parte de la serie, lo que quiero es enfocarme en sí, vamos a iniciar un año, vamos a hacer todas estas cosas, vamos a planificar metas y lograr objetivos, pero no necesariamente desde el día 1 y ya tengo que empezar a hacer. Para mí yo siento que este año me ha traído un grado de conciencia bastante elevado y bastante importante, y no estoy diciendo que ahora el accionar no sea importante,
pero sí le doy más prioridad a escucharme primero, a cómo me siento, a el adaptarnos también de pasar de un mes de mucho movimiento, de mucha carga energética con celebraciones, Navidad, Año Nuevo, viajes, reencuentros familiares, planes con amigos, a un mes que suele ser un poquito más pausado, más calmado, a veces se siente medio como un mes muerto y para muchas personas enero es como este mes que no termina de acabarse y lo que quiero es que podamos abrazarlo y reconocerlo desde otro lado, desde quizás una pausa muy necesaria que no nos estamos dando cuenta que necesitamos, desde el, ok, esto puede ser un periodo de hibernar, un periodo de darle tiempo a otras cosas que en meses más movidos no tengo el tiempo de hacer, un periodo para escucharme, un periodo para reflexionar, un periodo para darme cuenta de que si quizás en otros años me estaba presionando mucho a tengo que accionar y tengo que hacer desde el día uno, ¿cómo puedo cambiar un poquito la estrategia este año para seguir accionando y seguir dando pasos hacia esos objetivos, pero hacerlo de una manera más alineada, más pausada, más calmada? Así que esto es lo que van a tener en esta serie de 5 episodios del podcast. Y sin más, empezamos con el día uno de esta serie. Y en este primer episodio, como bien mencioné al principio, en la intro de esta serie, uno de los aspectos más importantes para mí, sobre todo en esta de el 2024, tiene que ver con el reconocimiento. Para mí, yo siento que los finales de año nos ponen un poco en modo reflexión de todo lo vivido, todo lo que ha pasado. Y yo siento que es algo muy bonito y un aspecto que nos invito a explorar e indagar un poco más en ello. No solo quedarnos primera capa, no solo quedarnos en qué lindo fue el año y todo, sino realmente de qué fue lo que logramos, qué fue lo que hicimos, cuáles fueron esos pasos importantes que dimos. Y todo esto me recuerda a una lección muy importante que me quedó de una querida amiga y mentora, Dani Barrios, a quien pueden encontrar como una idealista. Ella fue una de las mentoras en el primer retiro Blooming de Antebasing y la segunda edición yo tuve la oportunidad este año, que fue uno de mis grandes logros, de poder asistir como otra de las facilitadoras y aprender un poco más de sus prácticas. Y lecciones más grandes que me quedó de esa primera edición y he continuado trabajando y poniendo en práctica desde entonces, tiene que ver con, antes de sentarnos a planificar, a establecer las próximas metas, los próximos pasos, es tomar una pausa y reconocer todo lo que hemos hecho. Y parte de la intención de ello es que en lugar de iniciar con una mentalidad de es que me faltó esto, es que no lo hice, es que no llegué a cumplir todos los objetivos que suele pasar. Nosotros llegamos a caer un poco en ese mindset de carencia, de me faltó, de no hice y de mucha autocrítica. Aquí la sugerencia es cambiarlo a vamos a empezar primero por lo que sí hiciste. Y muchas veces ese ejercicio nos ayuda a reconocer cosas que habíamos pasado por alto. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que, ah, sí, es verdad que yo hice esto, es verdad que yo logré aquello. Y de hecho fue lo que me pasó la primera vez que hicimos este ejercicio de Blooming. Esto fue en marzo de 2023, si recuerdo bien. Estamos hablando del primer trimestre. Y para mí, cuando nos pusieron ese ejercicio, cuando nos plantearon el, piensa en todo lo que has hecho hasta ahora, desde que empezó el año, para mí fue como, son 3 meses, no he hecho gran cosa, más bien déjame enfocarme en todo lo que tengo que hacer. Y fue el, ok, date el permiso de de ir hacia atrás y realmente rebobinar la cinta porque de seguro algo hiciste, algún paso diste. Y la invitación es que no solo nos en objetivos o pasos grandes que se sientan como los únicos que son significativos, sino incluso los pequeños cambios que quizás al principio no vemos el efecto positivo y el resultado y el impacto que tienen en nosotros, sino que va a ser algo más gradual. Yo empecé a darme cuenta de que, ok, 2 semanas antes de yo venir a este retiro, me empecé a replantear el hábito de la meditación. Algo que originalmente yo decía, es que no tengo tiempo, es que yo no tengo la capacidad de callar mi mente, es que esto no es para mí. Y con la práctica constante, ya a este punto voy a casi 2 años de hacerlo prácticamente todas las mañanas, he visto el impacto positivo que cómo me ayuda a calmar un poco mi mente, más allá de callarla, es el, ok, yo apenas abro una serie de pensamientos que
desde pensamientos ansiosos, pensamientos de preocupación, tengo que hacer todas estas cosas, también un poco de reconocimiento, toda esta mezcolanza mental. Y lo que me permitió empezar a practicar la meditación, los resultados que yo empecé a ver, ok, me doy el momento de sentarme con todo ello. Es como sentarnos como en grupo y como que todas esas vocecitas y pensamientos fueran otras personas que están allí acompañándome y decirles como, ok, vamos a sentarnos un momento, las estoy escuchando, les voy a dar su espacio y su turno y su voz. Vamos a sentar y vamos a respirar y vamos a tomar un momento y así vamos a ir filtrando qué es real, qué no es real, qué sí es una preocupación que tengo y quizás darme cuenta específicamente de qué es lo que me está preocupando, cuáles son las tareas del día que son importantes y tengo que hacer hoy. Hay otras que reconozco con esa pausa de que pueden pasar a mañana o en unos días. Entonces es filtrar un poquito eso y darme un poco de calma, pero también darme la prioridad a mí misma de que no sea el abrir los ojos y me desperté y lo primero que voy a hacer es para el teléfono, tengo que responder este mensaje, tengo que mandar este email, si no, no. Eso es importante, sí, pero no es mi prioridad en este momento. Mi prioridad es yo darme al menos unos 10 minutos de yo sentarme en la cama, cerrar los ojos, sentarme cómodamente y respirar. En mi caso me sirven las meditaciones guiadas. Anteriormente yo les he compartido que la herramienta que utilizo es Insight Timer. Esta es una aplicación que o la pueden utilizar gratuita, que es la modalidad que yo utilizo, o también tienen la versión paga como con diferentes programas adicionales. Pero todo esto es para decirle que en ese momento cuando yo me senté a ver qué era lo que había logrado o hecho o qué pasos había dado desde que empezó el año, empecé a ver un poco, di el paso a empezar a meditar. Y en ese punto a lo mejor tenía 2 semanas, estaba viendo un poquito de la efectividad, pero no había llegado al que por lo menos hoy, 2 años después, me doy cuenta de, wow, mira todo el impacto positivo que ha tenido esta práctica que me permití empezar hace 2 años. Es el hecho de empecé a tomar tiempo para mí en las mañanas, di el paso de hacer outreach y quizás escribirle más a mis amigos que son los que normalmente me escriben o viceversa, es como le doy la oportunidad de que den ese primer paso conmigo, empecé a pasar más tiempo conmigo misma, empecé a dejar que el FOMO haga que yo le diga sí tengo que asistir a absolutamente todo y empezar a priorizar de qué quiero ser parte y qué no. Y estos son diferentes ejemplos que les doy, algunos son personales, otros son de los que me están viniendo a la mente, pero esa pausa intencional y esa actividad y esa acción de reconocer lo que he llegado a hacer, independientemente de qué tan pequeño, aparentemente insignificante se sienta, es algo que vamos a sentar con el siguiente paso de, ok, ¿cuáles fueron los obstáculos? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿O cuáles fueron las cosas que no llegué a concretar o que quizás no inicié? ¿Y cómo puedo darles una nueva perspectiva? Si hay algo que no empecé fue por falta de tiempo, fue por acción, hay un primer paso que yo pueda dar hacia eso hoy mismo o mañana o antes de que termine esta semana. Cuando llegamos a ese siguiente paso en la acción de reconocer y alinearnos con nosotros mismos, la actividad se siente más ligera y más autocompasiva versus empezar de una con esto me faltó y esto no hice tan duro con nosotros mismos. Esto fue una actividad que también empecé a incorporar en mi día a día y esto va muy alineado a uno de los episodios de la primera serie que les mencioné anteriormente, cuando hablamos de nuestra auditoría personal y profesional. Una de las invitaciones que se nos hizo en ese retiro es semana o al final del mes y ten como ese date personal en donde sea algo inviting, sea algo que se sienta cómodo, sea algo que se sienta que lo quieres hacer y no como una tarea y no como una obligación, porque el vibe va a ser diferente y muy seguramente lo vas a posponer, pero que sea ese para ver cuáles son las diferentes cosas que sí hice, que sí logré, que sí conseguí, cuáles son aquellas que quizás también no llegué a empezar
y cuáles son diferentes perspectivas que yo puedo darle a esas para empezar a accionar en pro de ello para la próxima semana, los próximos días. Una de las herramientas, ya hablando de algo más tangible que a mí me funcionó, es el Productivity Planner de Intelligent Change. Acá de hecho les muestro las dos modalidades de los que yo he utilizado. Está el Productivity Planner más como agenda práctica. Esta es la que yo me llevo conmigo a donde vaya. También tengo la modalidad en formato desktop que se ve así. Básicamente esta es una página para aquellos que están viendo el episodio en donde podemos organizar un poco de cómo se va a ver cada día, los objetivos y todo este tipo de pasos para planificar de una forma más intencional y de una forma más ligera. Pero una de las cosas que me gustan, que de hecho creo y quiero ver si aquí logro conseguir en la otra, es la parte de el review de la semana. Y así es. Y en estas dos páginas lo que nos indica primero es cuáles son nuestras victorias de la semana. Como les decía, en el contexto del conocimiento ya más de un año, es el empezar con lo bueno, es el empezar con lo que logré, es el empezar con los objetivos conseguidos, es el empezar con cada paso que yo di en pro de mi vida a nivel personal, mi negocio, de mis relaciones interpersonales, de cualquier aspecto de tu vida, pero es el reconocer que sí di paso cosas. Y ya después pasamos un poco a ni siquiera lo que no lograste, no verlo desde un regaño, sino que no llegué a completar, que quizás no llegué a poder empezar, cuáles son cosas que me faltaron, pero que no se sienta desde la carencia o algo que hice mal, sino estoy reconociendo que estas son cosas que o no me salieron como yo quería o no tuve la oportunidad de comenzarlas y en lugar de criticarme y tratarme mal por ello, lo que voy a hacer es sentarme y ver, ok, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Si hay algo que sí hice pero no me salió como quería, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Qué pudiera ser una manera en la que lo hago diferente a partir de mañana, de la próxima semana, del mes que resultado distinto? Si es algo que ni siquiera llegué a empezar, de nuevo, fue por falta de tiempo, fue por falta de compromiso, fue por el hecho de que tenía otras prioridades y quizás me puse demasiado en el to-do list esta semana o este mes, ¿cuál pudiera ser una forma de simplificarlo, usarlo y dar un paso en concreto, un paso en particular hacia ese objetivo en los próximos días? Entonces, el llevar una planificación un poco más en esta línea se siente más fluido, se siente como ese, ok, estoy siendo autocompasiva conmigo misma, me estoy entendiendo más, no me estoy criticando, sino que estoy reconociendo lo que funcionó y lo que no, y ahora me voy a permitir jugar un poco con ello. Ahora me voy a con cuál es otra manera en que puedo hacer las cosas diferentes que me traigan quizás más cerca a ese resultado que quiero conseguir. Por cierto, para aquellas personas que estén interesadas en las agendas en cualquiera de sus formatos, en la descripción de este video les voy a estar dejando mi código personal en ese y otros productos que tiene Intelligent Change. Para mí esto es un partnership soñado. Descubrí por primera vez en ese retiro Blooming en el 2023 y desde entonces he tenido la oportunidad no solo de colaborar con ellos, han sido sponsors de algunos de mis eventos presenciales y son herramientas que para mí son clave a poder mantenerme más planificada, más alineada, pero de una forma sostenible, sustentable y ligera. A el tercer y último punto de este episodio en particular, ya hablamos del reconocimiento de lo que funcionó, ya hablamos de sentarnos a ver qué quizás no, pero no desde la autocrítica, sino desde cómo lo puedo hacer diferente. Una tercera recomendación que yo nos doy, y esto es algo que, si bien no es la primera vez que escucho esta temática, siento que este fue el primer año que empecé a reconocerla y empecé a trabajar con nuestros valores. Tiene que ver con aquello que es importante para nosotros, que es nuestro no negociable. Y hay muchas veces que uno siente que sabe cuáles son sus valores, pero pocas veces nos sentamos a identificarlos e integrarlos. Y yo siento que el primer paso para nosotros poder trabajar en algo, poder integrar algo, poder
empezar a dar pasos hacia es el reconocerlo, es el identificarlo, es el saber de, ok, si yo me siento a preguntarme cuáles son mis valores como persona, como empresaria, como alguien en relaciones interpersonales, sea de pareja, sea de familia, sea de amigos, en el contexto que sea en mi vida, yo me siento con ello y me siento a identificar cuáles son esos valores. Eso es lo que me va a permitir cuestionar. Realmente los estoy integrando en mi día a día y si están siendo una parte de los diferentes elementos de mi vida. Para mí, cuando yo entiendo que, ok, contexto de mis objetivos. Uno de mis valores es el bienestar mental, el bienestar emocional o el bienestar en general. Y me siento a analizar, ok, ¿qué tanto estuvo presente y fue prioridad ese valor en mis decisiones de este contexto del cierre de año? Puedo identificar áreas en donde sí fue una prioridad, sí fue algo que yo dije, ok, mi bienestar viene primero y eso conlleva establecer límites y eso conlleva priorizar mis tiempos conmigo misma y eso conlleva a decirle que no a ciertas cosas. De repente hay otros aspectos en donde todavía me faltó un poco reforzar ese valor y ese pilar. Cuando hablamos a lo mejor de pausas intencionales, cuando hablamos a lo mejor de pasar más tiempo en casa, descansando y no sentir culpa cuando de repente tomo un día de estoy en la sala viendo películas y realmente no accioné en algo que tenga que ver con mi negocio o en algo que tenga que ver con mi trabajo, sino sencillamente descansar y disfrutar. Allí quizás todavía me falta trabajar un poquito para dejar de lado esa culpa y para no sentir que siempre tengo que estar haciendo algo. Y la invitación con este tercer y último aspecto es el sentarnos a preguntarnos cuáles son esos valores. Así como nos sentamos a planificar y nos cuestionamos cuáles son esos objetivos que yo tengo para el año que viene, cuáles son esas cosas que yo quiero lograr, a dónde quiero viajar, cuánto quiero generar, con qué clientes quiero trabajar, etcétera. También es importante llevarlo a un nivel de mayor profundidad, pero de igual importancia, quizás incluso mayor importancia, que es cuáles son mis valores, cuáles son mis pilares y qué tal los estoy viendo y los estoy integrando en los diferentes aspectos de mi vida. Si mi valor es la familia, que tanto tiempo le estoy dedicando, es el bienestar, cuánto autocuidado me estoy brindando. Si mi valor es la honestidad y la transparencia, que transparente estoy siendo, por ejemplo, con mi comunidad digital, cuando les comparto el proceso de un lanzamiento o algo nuevo que estoy trabajando, qué tanto les estoy mostrando, digamos, tras bambalinas lo que está ocurriendo, qué tanto les hablo de cuando algo no salió versus solamente mostrarles cuando todo salió maravillosamente. Entonces, sí siento que esto es algo que quizás pocas veces nos sentamos a preguntarnos y a cuestionarnos y tiene mucha importancia y mucho valor. Así que en conjunto con reconocer todo lo que logramos y todo lo que hicimos este año, entender cuáles son las cosas en donde quizás nos faltó trabajar un poco más y ver cómo podemos buscarle la vuelta y cómo podemos hacerlo diferente, también nos invito a sentarnos con cuáles son esos valores, qué es eso que para nosotros es importante y que son los pilares de nuestra vida en general, pero de cada aspecto de nuestra vida. Cuáles son los pilares y los valores de mi negocio, los valores de mí como persona, los valores que yo tengo a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de amistad, etcétera. Así que espero que estos 3 puntos les sirvan para dar inicio a esta serie de actividades y acciones que podemos dar, por un lado, para cerrar intencionalmente y desde el reconocimiento y el agradecimiento este año, pero para poder también accionar desde la ligereza y desde la autocompasión, desde llevarlo todo más suave, en donde igual vamos a conseguir esos objetivos, en donde igual vamos a estar accionando, pero que no sea desde la presión y la autocrítica, sino desde el reconocimiento y el estar alineados con nosotros mismos. Les comento que para cada uno de estos episodios he preparado una guía especial con diferentes actividades para que puedan integrar un poco más estas recomendaciones. Ya aquí les estoy dando 3 tips de cosas que pueden empezar a hacer para cerrar su año intencionalmente, pero
para ustedes, o que ya están preparadas para ustedes, van a poder tener ejercicios concretos, así como journal prompts que van a poder utilizar para integrar el contenido de cada uno de estos episodios. En la descripción de este episodio te dejo el acceso a el PDF, a el workbook que les preparé para este día 1. Así van a tener la oportunidad de integrar todo este contenido que les dejé el día de hoy, así como diferentes preguntas y journal prompts que pueden utilizar para continuar el trabajo. El primer episodio de la serie de 5 episodios de Cerrando e Iniciando, y nos vemos y os escuchamos en el día 2, el día de mañana, por acá, en Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.